Declara la alerta sanitaria global. En China hay más de 9.000 infectados y 23 países ya tienen pacientes contagiados. I'm declaring a public health emergency. International over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. But because of what is happening in other countries. Italia confirma en ese momento sus 2 primeros casos, mientras desde el Ministerio de Sanidad se declara que en España estamos preparados y que no hay casos. Hay indicios, momentos de verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares, se puede cambiar de uno a otro en un sentido y en el otro. Sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, hay una transmisión limitada y controlada. Y por lo tanto, parece, además con el número de casos nuevos que ya no están multiplicándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a reducir. Justo el día después, el 31 de enero. Jóvenes, entren al examen. Jóvenes, entren al examen. Vamos a parar esto. Al Moodle. Tienen 15 minutos. Vamos a suspender esto. Entren al internet. Digo, al Moodle para el examen, jóvenes, no se descuiden. 10 preguntas de selección múltiple. Estoy viendo aquí. Al Moodle. Son 15 minutos. Hasta las 19:05, 10 preguntas. Selección múltiple. ¿A quién se da la respuesta correcta? Está la pregunta y la respuesta. Entren, por favor. Vamos a parar ahí.
Territorio español. Un turista alemán en La Gomera se contagió en su país de origen. El presidente de España habla así por primera vez del coronavirus. Es 1 de febrero. Presidente. Preocupa, sobre todo creo que tenemos un sistema de apoyo fantástico, que la confianza a nuestro personal técnico y sobre todo cuando Nueve días después, en España se conoce un segundo caso, también importado. Se trata de un turista británico. De los 4, solamente ha sido positivo a coronavirus Wuhan, correspondiente a la muestra del padre. Los españoles que han llegado de Wuhan pasan la cuarentena. Ninguno tiene el coronavirus. Aquí estamos los 21 españoles que fuimos repatriados. De Wuhan. Ayer por la mañana nos realizaron una prueba para determinar si teníamos el coronavirus. Para ver si las bacterias encontraban algún virus y a última hora de la tarde nos comunicaron que habíamos dado negativo. El 12 de febrero se suspende la feria del móvil en Barcelona. Las autoridades españolas insisten en que se podría haber celebrado sin problema alguno, que no se corrían riesgos. Respecto a todas las medidas que se puedan tomar, no ponemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Del 23 al 25 de febrero se disparan los números en Italia. Se pasa de 5 a 152 casos. En la región de Lombardía, las autoridades confinan 10 pueblos alrededor de la ciudad de Codogno, por cuyo hospital pasó 2 veces el paciente número 1. El 23 de febrero se suspende el famoso Carnaval de Venecia. Están cerrando muchísimos establecimientos.
hemos preferido cerrar el restaurante hasta que esta situación de alarma desaparezca. Los conciertos, eventos deportivos, religiosos. En el caso de que la gente viva desde una zona en cuarentena y directamente no venga a trabajar. Ese mismo día, Fernando Simón vuelve a decir: en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. No hay ninguna razón para cambiar el escenario. Está perfectamente delimitado el riesgo. Es un riesgo poblacional. Los números que llegan de Asia a Italia evidencian la gran facilidad de contagio, pero ni España ni ningún país europeo imponen restricciones de viaje a Italia. Un nuevo caso en Santa Cruz de Tenerife, donde un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta la confirmación de una segunda prueba que se va a realizar como el conjunto de la que se... están desarrollando en personas sospechosas en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. El 26 de febrero se produce el primer caso de transmisión local en Sevilla. Se trata de un hombre de 62 años que no había viajado a ninguna zona de riesgo. No contacto con extranjeros, no he estado en zonas de riesgo. Desde algunos medios y desde las administraciones públicas aseguran que los casos de Italia son aproximadamente los mismos que atiende en una semana un gran hospital. Español durante el pico anual de la gripe. El mes de febrero parece también Europa sigue sin reaccionar, aunque la situación se le empieza a ir de las manos a Italia. 1000 infectados y 29 fallecidos. 9 e 10. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali, ma siamo un paese forte, un paese che non si arrende. Francia, con 73 casos, comienza a actuar y cancela las reuniones de más. De 5.000 personas. El 27 de febrero se produce un encontronazo entre un periodista y las autoridades sanitarias de Valencia por el coronavirus. Un periodista deportivo está contagiado.
Le voy a contestar, si usted me permite. En primer lugar, cuando usted dice que le da lo mismo a los protocolos, Ole. pero a mí, vamos a ver, usted le puede parecer que está cansado de que yo traslade la información. Pero 10 minutos más. ¿Está bien? Sí. El 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud vuelve a calles. alertar de los riesgos y está pensando en calificar Están dando la examen enfermedad de ya. pandemia. Ah, sí. A principios de marzo la mortalidad sigue subiendo en China, casi 3.000 muertos, pero los contagiados empiezan a bajar. La Organización Mundial de la Salud anima a otros países a copiar a China y anima a restringir movimientos. Y a invertir en material sanitario. Bien, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a revisar cómo estaba el examen, fácil, difícil. ¿Cómo estaba el examen, jóvenes? ¿La evaluación diagnóstica fácil o difícil? Recording in progress. Jóvenes, ¿cómo estaba la evaluación diagnóstica? ¿Fácil o difícil? Fácil. Me alegra, me alegra. Vamos a responder ahora. Vamos a responder la evaluación diagnóstica en el poco tiempo que nos queda. Bien, la primera pregunta era: seleccione la definición de pandemia. Y la respuesta era B. Es la prevalencia de la enfermedad con trascendencia intercontinental, como el COVID, ¿no? Intercontinental, rabia, VIH es intercontinental. Pregunta número 2. La pregunta 2 era: seleccione la definición de epidemia. La respuesta era B también. Es la ocurrencia en una comunidad de un grupo de casos de una enfermedad. Pregunta 3. Seleccione la definición de endemia. La respuesta era A. Es la prevalencia usual dentro de una zona geográfica mayor. Pregunta número 4. Para realizar un canal endémico se requiere datos mínimos de ¿cuántos años? A era la respuesta. Datos de una patología durante 5 años, mínimo es. Con menos años no se puede hacer un canal endémico, que vamos a hacer posteriormente nosotros. 5. Para calcular el riesgo relativo se necesitan datos de. La respuesta era A. Datos de expuestos y no expuestos, datos de enfermos y no enfermos, era la respuesta. Pregunta número 6.
Para realizar la tabla de incidencia se necesitan datos de, la respuesta era A también. Número de casos nuevos en tiempo y lugar determinado. Número de casos nuevos en tiempo y lugar determinado. Pregunta 7. ¿Qué hacer con una mordedura expuesta de perro vagabundo? La respuesta era B. Denunciar a las autoridades e iniciar la vacunación antirrábica canina. Porque el perro vagabundo seguramente mordió y se escapó. No conocemos su paradero ni sus dueños, ¿no? Entonces hay que, y peor para eliminar, ya se fugó, ya está lejos, no hay cómo eliminarlo también. Ve la respuesta. Pregunta número 8. Lo más importante para su realización de la investigación, acción participativa. Y es reconocer la importancia de, la respuesta era A, la comunidad plena, la comunidad plena. Pregunta número 9. Cuando el riesgo relativo es menor de 1, significa, la respuesta era A, indica menor riesgo en los expuestos. Indica menor riesgo en los expuestos. Y por último, la pregunta 10, cuando el riesgo relativo es mayor de 1, ¿qué significa? La respuesta era C, indica mayor riesgo en los expuestos. Indica mayor riesgo en los expuestos. Bien, creo que Moodle ya les ha dado la nota, ¿no? Y esperemos que a todos les haya ido bien. Bien, ahora vamos a continuar con el video. Tenemos 5 minutos más y termina ahí el video. ¿Alguna pregunta tal vez? Los demás cosas como hablar de la posibilidad de cambiar el escenario, que hay centenas de contagiados. Las medidas que se pasan a trabajar. La pandemia tiene mucho que ver con restricciones, con agrupamientos de personas. Y el agrupamiento de personas puede ser cualquier persona que considera cualquier tipo de agrupamiento. Para entender que plantear desde la escuela, por ejemplo, significa que no son importantes cuidado hay que tener que hacerlo en el momento justo. Un día después se confirma la muerte de la primera persona por coronavirus en España. Fue el 13 de febrero, aunque hasta ese día no se había confirmado. Fue en Valencia, un español de 62 años que había viajado a Nepal. Esta persona, por tanto, el investigado que ha dado positivo en coronavirus es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero.
Ese día el ministro de Sanidad recomienda que los partidos que se jueguen contra equipos italianos se hagan a puerta cerrada. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta, si no tengo datos equivocados, a 4 competiciones deportivas. El 4 de marzo, la ministra de Trabajo da una recomendación a las empresas para que puedan mandar a sus trabajadores a teletrabajar. Todas estas normas van guiadas por un único propósito que la prevención de la salud. Mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada y lo que estamos haciendo es disponiendo cada uno de los gabinetes son las normas, bueno, que faciliten situaciones que puedan darse. La primera semana de marzo, España había elevado la cifra de positivos de 50 a 600 casos y de un fallecido se pasa a 17. La mañana del 9 de marzo, el Gobierno sigue pidiendo a la gente que no se alarme y que lo grave está ocurriendo. En Italia. Problema a nivel europeo, centrado obviamente en Italia, que tiene ya por encima, bastante por encima de los 70 casos, lo cual, con las medidas que están tomando, tendríamos un funcionamiento imposible. Sin embargo, por la tarde todo cambia. Parece que las autoridades empiezan a reconocer la gravedad de la enfermedad que se propagó en China 3 meses antes. El Ministerio de Sanidad informa que hay 28 fallecidos.
fallecidos y 1.200 positivos, más del doble que el día anterior. Madrid es el foco principal. Con estas cifras, las comunidades de Madrid y La Rioja anuncian el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. En el medio educativo. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1 metro. Acto seguido, el Gobierno cambia la situación. De contención. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada. Importa que en algunas partes del territorio español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa, en la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida. España empieza a reaccionar y cambia la situación a contención reforzada. Se clausuran eventos deportivos y se extiende a lo largo de la semana con nuevos cierres de escuelas, locales de ocio, museos, comercios o iglesias. Incluso las fallas de Valencia y las procesiones de Semana Santa se suspenden. Una decisión sin apenas precedentes históricos. Hemos acordado siguiendo la instrucción. del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las fallas de la Magdalena en toda la Comunidad Valenciana. Esa misma noche Italia confirma el confinamiento de todo el país. La Organización Mundial de la Salud califica definitivamente el virus como una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Las empresas comienzan a mandar a sus empleados a teletrabajar. La bolsa se hunde, se empiezan a vaciar supermercados y cunde el pánico. La enfermedad es una realidad en España. Ya no es un problema solo de los chinos. De momento no se puede salir, estamos ya en el hospital, pues hay que tomarlo con mucha calmita. La habitación para mí solo, tengo un baño también de uso exclusivo.
para el enfermo, tengo contacto con la familia para pedir cosas. Empiezan a salir positivos en políticos que estuvieron en la manifestación del 8M, como las ministras Irene Montero y Carolina Darias. También empiezan a salir positivos del acto. Jóvenes, se va a terminar. Se agradece hasta la próxima clase.